Buenas noches ya y gracias por venir en esta tarde complutense, hermosísima y un poco desapacible, pero eso lo hemos comprobado una vez que ya habíamos salido de casa, así que ya estábamos en camino, ¿no? En nuestros encuentros del Aula Cultural Civitas Dei, encuentros mensuales a la que la mayoría de nosotros solemos asistir, abordamos muchas cuestiones, temas de ciencia, temas de filosofía, cuestiones de arte, como recientemente con la anunciación de Frangélico, en fin, todo aquello que realmente nos interesa conocer y sobre todo invitar a personas que nos puedan abrir los ojos y el corazón. Y hoy es un día impresionante precisamente para esto, porque vamos a hacer algo que es profundamente humano, que es mirar la realidad con ojos de admiración, de sorpresa, con ojos agradecidos. Es una imagen que aparece mucho en la poesía de Eloy, la mirada, el mirar con los ojos de dentro. Y también pues, las experiencias más humanas, como son el dolor, el afecto, la muerte, el paso del tiempo, los grandes temas eternos de la poesía y de la vida misma, del ser humano. Cuento brevemente cómo nació esta iniciativa de invitar a Eloy, al que yo no conocía personalmente, pero sí que me había sumergido en sus páginas y me había sorprendido mucho. Y de hecho escribí un articulito hace unos años que se llamaba precisamente La maravilla cierta del vivir, tomado de uno de sus poemas. Y curiosamente, cuando ya llevaba yo unos meses leyendo su poesía, pues me encontré con Javier Prades, al que ahora presentaré, que estaba haciendo lo mismo. Y entonces dijimos, pues, ¿por qué no invitamos a este hombre a un encuentro? Y lo hacemos aquí en Alcalá de Henares, ¿no? La gran ciudad de las letras, pero sobre todo un lugar como este en el que todo lo que es humano nos interesa. Bien, justamente invitamos a Eloy hace un tiempo y él con enorme generosidad, porque él vive en Murcia, nos dijo que sí, que venía, y hemos aprovechado que mañana va a estar presente en el Tribunal de los Premios Adonais y por lo tanto pues esta noche está con nosotros. Digo una palabra rápida sobre él y precisamente me apoyo en palabras suyas, porque en el año 2005 la Fundación Juan March publicó el texto de una intervención de Eloy Sánchez Rosillo en las jornadas de poética y poesía. En ella decía: no he sentido nunca inclinación a reflexionar en abstracto sobre la poesía ni a escribir esas poéticas que a veces se les solicitan a los poetas. Lo que a lo largo de los años he necesitado decir sobre la poesía lo he dicho por lo general en mis poemas mismos. Hoy tenemos precisamente como texto de fondo para todo este encuentro, lo pueden encontrar a la entrada o a la salida, el volumen de Las cosas como fueron en su última edición con los textos, la poesía completa revisada por el autor. Eloy nació en Murcia un día de San Juan del año 1948. Como veremos posiblemente en alguna de las lecturas de poemas que él va a hacer, pierde a su padre con 7 años, lo cual marca su niñez y marca también su acercamiento a la realidad y un poco el tono elegíaco, aunque él, como han dicho varios autores, es más bien un poeta celebrativo y un poeta de la luz. Es llamativo su interés también por Leopardi, que le ha acompañado en varios momentos de su vida, incluso viajando a Italia. Realiza la licenciatura en Filología Románica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia y obtiene el premio extraordinario de su promoción. Ha sido profesor de Literatura Española en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, obtiene el premio Adonais en 1977 con su libro Maneras de estar solo, y comienza también pues, a publicar otra serie de obras, no las voy a leer porque además están en el índice de su poesía completa. También es interesante que recibe el Premio Nacional de Crítica correspondiente al año de la publicación de su obra La certeza, y también pues, presenta su tesis doctoral con otro de sus libros. Y bueno, lo que más quiero subrayar sobre todo en él es esta mirada que yo diría agradecida a la realidad, con esa ambivalencia que tantas veces encontramos en nuestra relación con el mundo, con nosotros mismos, con la realidad, en esa nostalgia y en esa certeza, en esa presencia y a veces también en esa ausencia. Y nos acompaña también hoy Javier Prades López,
que es licenciado en Derecho, doctor en Teología, catedrático de Teología Sistemática y desde hace unos años rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Amigo de esta aula, ya hemos tenido ocasión de contar con él en algunos encuentros y en algunas presentaciones, y bueno, está aquí precisamente por su interés también por la poesía y por la poesía de Eloy, y porque como buen teólogo pues evidentemente tiene mucho que ver con el logos, con la palabra y con las palabras, con el logos con mayúscula y con los logoi con minúscula, ¿no? Por lo tanto, agradecemos muchísimo. El acto transcurrirá pues con una intervención amplia de Eloy. Él quiere, su idea es pues eso, poder presentar algunos de sus poemas, leerlos, comentarlos y después ya iniciaremos un poquito un diálogo. Así que comenzamos. ¿Yo? Muy bien. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias por acudir a escucharme. Como ya ha dicho Juan Miguel en su presentación, pues habréis visto que aparte de que se me ve enseguida por el pelo y la barba, que tengo ya bastantes años, y a lo largo de tantos años, pues claro, uno ha escrito bastantes poemas y no soy un escritor de esos nerudiano, digamos, ¿no? que tienen 60 libros, pero, en fin, yo creo que mis poemas publicados deben de estar ahora en torno a unos 500 poemas o así, que claro, si en 500 poemas ya no se te ha visto algo, pues yo creo que aunque tengas 10.000, ¿qué más da, no? O sea, son más que suficientes, ¿no? Toda mi vida, como antes le decía a Javier Prades durante el viaje de Madrid aquí, pues he estado en este sueño maravilloso de tratar de, en este mundo que es tan maravilloso, pero también tan diverso y tan loco la mayoría de las veces, pues estar en este mundo como poeta para mí era un sueño maravilloso, ¿no? Era lo más alto que yo podía aspirar, lo que siempre soñé de adolescente, ¿no? Desde que descubrí mi vocación a los 17 años ya, una vocación seria, digamos, ¿no? Antes había escrito algunas cosas, pero no sabía que mi camino pues iba a ser ese, ¿no? Pero ya desde los 17 años me acometió, digamos, la vocación se apoderó de mí, ¿no? No fue al revés, que yo fuera a buscarla, ¿no? Y entonces, pues mi sueño era ese, poder llegar a estar en el mundo como poeta, cosa que veía entonces imposible, porque claro, cuando uno se pone a escribir sus primeros poemas y no es así, a esa edad no se suele ser muy vanidoso, pues ve que aquello no vale nada, ¿no? Que son pues eso, unos primeros palotes que uno intenta y que, claro, luego lees a continuación pues, a los grandes poetas que son tu escuela, precisamente, ¿no? La única escuela del poeta pues, es la lectura de los poetas que han habido antes de ti. Y entonces, claro, pues yo leía pues, a los poetas entonces de la generación del 27 o a los clásicos más antiguos nuestros, a Jorge Manrique, a Garcilaso, en fin, todos los grandes poetas. Y luego veía lo que yo había hecho y pensaba que aquello era imposible, ¿no? Llegar a hacer algo en la vida que mereciera la pena, ¿no? Pero era mi sueño, ¿no? Y yo, claro, por supuesto que con el paso de los años no considero que es que haya llegado a esas alturas, ni muchísimo menos, pero sí he ido publicando mis libros y nunca me ha abandonado esa ilusión de, como digo, estar en el mundo como poeta. Se ha cumplido mi sueño de adolescente, se ha cumplido realmente en ese sentido, ¿no? Porque yo pues, no hablo ya de grados de calidad de mi poesía ni nada de eso, pero sí
que pues cualquiera que me conoce y que habla de mí o que sabe de mí, pues sabe que yo me dedico a eso y que he estado toda la vida en eso, ¿no? También he estado en otras cosas, pero sobre todo en esa, ¿no? Y claro, eso es maravilloso, que un sueño se cumpla. De ese sueño que se ha ido cumpliendo poema a poema, ¿no? Y libro a libro, pues esta noche les voy a leer unos cuantos poemas para que aquellos que no hayan leído nunca nada mío, pues tengan un poco de información. Si quieren ya después pues se pueden acercar más despacio y también para algunos de por aquí que me han saludado ya y que conocen algo de mi poesía, pues que puedan escucharlo en la propia voz de quien lo escribió, ¿no? Bien, pues a lo largo de tantísimos años, más de 40 años, bueno, de 40 años, digamos, hacía ya, ¿no? En el 78, a principios del 78, salió mi primer libro, ¿no? Es decir, pues, pero claro, el poeta, igual que el carpintero, el albañil o el que sea, tiene una prehistoria, ¿no? Que es que cuando estás aprendiendo el oficio. Yo escribí desde bastantes años antes, ya digo, desde los 17 años, pues estuve escribiendo y claro, aprendiendo o tratando de aprender, ¿no? Toda esa prehistoria, por supuesto, y por eso se llama así la prehistoria, porque se desconoce. En mi caso, no solo es que se desconozca, es que no se puede conocer, porque la hice desaparecer toda oportunamente, ¿no? Pero desde que empecé a publicar, pues he estado tratando eso de conseguir que mi voz pues se fuera con la experiencia también de la vida y la experiencia de la poesía, pues cada vez adensando y por un lado, quiero decir, cobrando más entidad y por otro lado también afinándose en lo posible, ¿no? Yo he hecho todo lo que he podido, por supuesto, y estoy sabiendo que claro, que en fin, todo es o puede ser mucho mejor o podría haber sido mucho mejor, pero yo estoy sinceramente y sin ninguna vanidad orgulloso de lo que he podido hacer, ¿no? Que es aquí está toda mi poesía completa, toda la poesía que yo he escrito hasta ahora. Bueno, ahora el año que viene ya saldrá otro libro, ¿no? Pero aquí está todo lo que he escrito antes. No se preocupen que no se lo voy a leer entero, ¿eh? O sea que va a ser una cosa muy, muy llevadera. A lo largo de tantos años, claro, también, pues igual que ha ido evolucionando el hombre, ha ido evolucionando mi poesía. Al principio, curiosamente para algunos, porque si conoces la historia de la poesía, ves que no es tan infrecuente, ¿no? Mi poesía al principio era mucho más melancólica, elegíaca, decían los que escribían sobre ella. Es decir, la elegía, como saben, pues es el lamento que el poeta entona por la pérdida de algo, ¿no? No tiene que ser solo la elegía cuando se muere alguien o tal, sino si te deja una novia a la que querías mucho, pues puedes hacer una elegía lamentando la pérdida de esa novia, no hace falta que sean muertos, ¿no? Digo que cuando yo era joven, que claro, estaba en la plenitud de la vida, pues era mucho más elegíaca mi poesía de lo que ahora es, que no lo es nada. Ahora es casi como la palinodia de lo anterior, es casi lo contrario, ¿no? Y es que digo que no es tan raro porque cuando uno es joven, claro, viene uno del paraíso de la infancia y cae de pronto en la adolescencia, ¿no? Que es una época tan conflictiva y más en mi caso que fue muchísimo, ¿no? Entonces, claro, se encuentra uno con un mundo que no es como el que tú
tenías antes, hace poco, ¿no? En la infancia, un mundo paradisíaco, un mundo en el que todo estaba bien. Aquí no sucede nada de lo que tú quieres que sucedería en esos años, ¿no? Y claro, la vida entonces, por falta de experiencia de ella, te parece pequeña o no triste, porque por lo menos mi poesía no ha sido nunca verdaderamente triste, de esa tristeza que es estéril, ¿no? Pero sí ha sido muy melancólica y sigue siendo también melancólica a veces, ¿no? Pero digo que eso en el joven parecería impropio, pero es más propio esa actitud ante la vida de los jóvenes o de algunos jóvenes que las personas ya de cierta edad, ¿no? Porque uno, claro, después va cumpliendo años y va teniendo experiencia de la vida y se da cuenta de que la vida pues, te da mucho más de lo que tú imaginabas que te iba a dar. Es decir, son todo dones. Hay también, claro, como contraste, pues algunas cosas que uno lamenta, pero que son también necesarias como contraste, ya digo, como piedra de toque para luego distinguir las cosas hermosas de la vida que son tan abundantes, ¿no? Pues en mi caso ha sido así, ¿no? He ido, digamos, aunque mi poesía siempre ha sido muy luminosa, muy mediterránea en ese sentido, pues, pero ha ido yendo hacia una aceptación del mundo como es, pero no por resignación, sino porque me parece realmente una maravilla. No sé quién ha sido, seguramente tú, porque me ha dicho Javier que él no ha sido el que ha cogido un trozo de un verso mío, de un poema, y le ha puesto a esta charla de hoy la maravilla cierta del vivir, que es realmente, define muy bien, me gustó mucho el título que cogiste, no porque sea de un verso mío, sino porque es que define mucho cómo es mi poesía ahora, ¿no? Bueno, pues voy a ir leyendo algunos poemas. Voy a leer alguno de mi primera etapa, digamos, o casi del principio, y luego pues iré avanzando un poco. En eso ha influido mucho también en el cambio que yo como hombre y como poeta he experimentado, mi concepción del tiempo. El tiempo, claro que es tan importante para todas las artes, para el poeta también es muy importante, pero yo tenía un concepto del tiempo antiguamente, cuando era joven, pues tenía un concepto muy lineal del tiempo, ¿no? Que es el que prima en Occidente, digamos, ¿no? Un concepto, yo pensaba que el tiempo pues es esa sustancia misteriosa que viene, te da una cosa con una mano, tú la recibes, pero te la quita, sigue y te la quita con la otra, ¿no? Ese era el concepto que yo tenía, que es un concepto un poco pobre, ¿no? Porque el tiempo no puede con lo hermoso del vivir, con la maravilla que es el vivir, incluido el dolor y las partes oscuras que toda vida tiene, ¿no? La vida no es un paseo ni mucho menos, ¿no? Pero tampoco es eso de que uno tiene las cosas un segundo y las va perdiendo. Poco a poco yo fui aprendiendo, o pienso ahora, que todo lo que ha sido nuestro sigue siendo nuestro y está dentro de nosotros vivo. Los seres con los que has tenido una relación intensa, las familias, las personas de tu familia a las que has querido o quieres, en fin, todo, el mundo en general, el paisaje, la naturaleza, que para mí es muy importante, pues todo eso te ha hecho ser el que tú eres, ha amasado tu ser, ¿no? Y entonces está contigo y no se pierde el tiempo si es que existe, es solamente un instante
pero un instante inmenso que abarca el pasado y el futuro y en el que está todo lo que uno es. Al principio no pensaba así. Este poema me lo recuerdan a veces algunos lectores que uno tiene también, ¿no? Porque la poesía, aunque no haya masas así detrás de ella, pero pues también van surgiendo lectores, sobre todo cuando uno tiene ya tantos años de rodaje, ¿no? Pues este poema que se titula La playa, ahí se ve muy bien, tiene una parte muy celebrativa al principio, pero después viene ese concepto del tiempo que yo tenía, tan lineal, tan negativo, y hoy me doy cuenta que nada de lo que digo en esa parte elegíaca del poema, por fortuna, se ha cumplido. Es decir, todas las proyecciones que uno se hace hacia el futuro, luego resulta que no se cumplen. Se cumplen otras cosas, mejores muchas veces, peores otras, pero no lo que tú habías, lo que tanto te había hecho sufrir cuando estabas meditando en las cosas del futuro, ¿no? Bien, pues este poema es un ejemplo de eso. Se llama La playa, se trata de un baño en la playa con mi hijo. Yo tengo un solo hijo que ahora tiene 35 años. Cuando escribí este poema tenía 2. Y pues era maravilloso en ese momento y sigue siendo maravilloso ahora también, ¿no? Y siempre estaremos unidos. Les hago la salvedad o la advertencia de que hay en el poema aparece una palabra que es chapinas, que es como se le dice en Murcia, que yo soy de Murcia, a las conchas de la playa, nadie allí, por eso yo pues no le puse conchas porque lo veía artificial en mí, sale la palabra chapinas, que sepan lo que es, ¿no? La playa. Nadie podrá quitarme, me digo, la ilusión de soñar que ha existido esta mañana. Se ha detenido el tiempo, oigo tu risa, tus palabras de niño. Nunca he estado tan conforme con todo, tan seguro de mi alegría. Juegas junto al agua y te ayudo a recoger chapinas, a levantar castillos de arena, vas corriendo de un sitio para otro, chapoteas, das gritos, te caes, corres de nuevo y luego te detienes a mi lado y me abrazas y yo beso tu pelo, tus ojos, tus mejillas, tu niñez jubilosa. El mar está muy azul y muy plácido. A lo lejos, algunas velas blancas. El sol deja su oro violento en nuestra piel. Me digo que es cierto este milagro, que es verdad el inmóvil fluir de la quieta mañana, la ilusión de soñar el remanso radiante en el que acontecemos como seres dichosos de estar vivos, felices de estar juntos y de habitar la luz. Pero escucho de pronto el ruido terrible y oscuro y velocísimo que hace el tiempo al pasar, y la firmeza de mi sueño se rompe, se hace añicos como un cristal muy frágil, la ilusión de estar aquí contigo junto al agua. El cielo se oscurece, el mar se agita. Siento en mi sangre el vértigo espantoso de la edad. En un instante transcurren muchos años y te veo crecer y alejarte. Ya no eres el niño aquel que jugaba con su padre en la playa. Eres un hombre ahora y tú también comprendes que no existió, ni existe, ni existirá este día. La aventurosa fábula de mis ojos mirándote,
la leyenda imposible de tu infancia. Estás solo y me buscas, pero yo he muerto acaso. Somos sombras de un sueño, niebla, palabras, nada. En fin, como ven, yo desde luego doy gracias. Desde luego no se ha cumplido más que mi hijo está lejos, porque hace 2 o 3 años que vive en San Francisco, en Estados Unidos, pero bueno, ahora con esto del WhatsApp y de los teléfonos estos, en fin, es como si estuviera en la habitación de al lado, ¿no? Eso es lo único que se ha cumplido. Por fortuna, todo lo demás, ni yo me he muerto ni nada de eso, ¿no? Es una manera de mirar el mundo, ¿no? En ese momento, por supuesto, yo lo hacía con toda mi autenticidad, ¿no? Es lo que se sentía en ese momento, pero después he ido evolucionando, ¿no? Voy a leer otro poema elegíaco y ya después pasaré a otras cosas. Este poema lo escribí cuando yo tenía, lo digo porque en el poema se hace alusión a eso, cuando yo tenía 47 años. Y habla de un momento en el que yo era niño y pues ocurrió algo que tuvo mucha importancia en mi vida y supongo que me hizo ser un poco también como soy, ¿no? Se titula En mitad de la noche. En mitad de la noche me desperté y había mucha luz en la casa. Oí por el pasillo ir y venir de pasos apresurados, voces tristes que lamentaban no sé qué, y a lo lejos, como un lento murmullo acaso de oraciones, entre llanto y gemidos susurradas. Sin duda algo extraño ocurría. Asustado, confuso, llamé con insistencia a mi madre, aunque nadie acudió de momento. Porfié y al fin vino a mi cuarto, afligida, la sirvienta, y después de acariciarme un poco y abrazarme, la pobre me dijo como pudo que mi padre había muerto, que había muerto hacía un rato, de repente. Contaba 7 años yo entonces y tenía a mi padre cuando murió la misma edad que tengo ahora, 47, cuando yo escribí esto. Casi 40 años han pasado y aún respiro aquella angustia. Mientras mi mano intenta escribir estos versos, voy viviendo de nuevo los momentos terribles de esa noche remota. Mi madre está sentada en un sillón, llorando con total desconsuelo junto al lecho en que yace el cuerpo de mi padre. Yo me acerco y la beso. Le digo que no llore, que no llore. Su llanto, en verdad, me conmueve más aún que el cadáver tan irreal, tan solo en su quietud, del hombre que hasta ayer mismo era el centro de esta casa y jugaba conmigo, con mi hermana y mi hermano. La muerte transfigura, traza súbitamente un enigma en su presa, y no reconocía apenas a mi padre en aquellos despojos misteriosos, herméticos. Entonces no lo supe, pero hoy sé que esas horas en que tomé conciencia del tiempo y de la muerte arrasaron mi infancia. Dejé allí de ser niño. La casa fue llenándose poco a poco de gente. Familiares y amigos daban con su presencia lugar a repetidas escenas de dolor. La noche no avanzaba. Parecía que nunca iba a llegar la aurora.
Bueno, no todo eran elegías, no todo eran elegías, claro. En aquel tiempo, en mí, que digo que yo siempre he sido un hombre más bien optimista, ¿no? Excepto en estos años que uno piensa además que tiene más prestigio la tristeza que la alegría, ¿no? Cuando es así muy, muy joven y sobre todo si eres poeta. Parece que eso de ser, en fin, de mirar las cosas con alegría no es propio de la poesía. Pues había una mezcla siempre en mí de eso, de elegía y de celebración, como es este poema que leo ahora. Se titula Una muchacha. Ha salido, tal vez, de su casa hace un rato. No va a ninguna parte. Da gusto en primavera pasear a estas horas sin rumbo, mientras cae la tarde lentamente y vuelan los vencejos en la luz que declina. Ha estado en un jardín, pasó por una plaza y por una alameda. Tiene ganas de andar. Ahora el azar la trae despacio hasta mi calle, al tiempo que me asomo a un balcón de mi casa. Cuando miro hacia abajo, la veo venir. Tendrá 20 años apenas. Camina con la gracia que regala la vida a quien es bello y joven, gloria breve del cuerpo, milagro de lo efímero que cifra en su relámpago visos de eternidad. Ajena a mi mirada se va acercando. El oro del sol último brilla en su piel, en sus ojos, en el dulce desorden oscuro de su pelo. En este instante cruza de una acera a la otra. No sabe que la observo, que su fugaz presencia me hace feliz. Muy pronto pasará por la puerta de la casa en que vivo. Ya llega, ya ha pasado y sigue y va alejándose. Dentro de unos momentos doblará aquella esquina. Ahora voy a leer un poema que yo creo que es además apropiado para el lugar en el que estamos. Yo soy un creyente firme, pero no, como antes le decía al obispo, un creyente firme, pero no ortodoxo, ¿no? Es decir, o cumplidor de todas las obligaciones del que cree, ¿no? No soy un ejemplo, digamos, de ortodoxia, pero sí de fe. Creo firmemente, claro, en algo en un misterio que hay en el mundo, en el cual pues está comprendido también Dios. Si no, ¿qué poeta sería yo? Un poeta que no se acerca al misterio, que no ve misterio en el mundo, solamente cosas materiales, pues eso es un poeta extraño, ¿no? Un poeta es un hombre de espíritu y no solo se tiene que quedar en las primeras capas de la realidad, sino que tiene que penetrar en la realidad, y toda la realidad tiene por dentro un temblor misterioso. Y Dios está ahí, ¿no? Nadie tiene un certificado de la existencia de Dios, pero tampoco hay nadie que tenga de lo contrario, ¿no? Y entonces, pues si eres una persona que miras con los ojos abiertos el mundo y la realidad, pues lo más probable es que seas un hombre de fe, ¿no? Porque no ves
que el mundo está lleno de eso, de misterio y de cosas que no podrían explicarse de otra forma. Viejas historias, se titula este poema. Aquellos episodios de la historia sagrada que de pequeño oía en el colegio y que en casa más tarde repasaba despacio, me fascinaban siempre. Llenaban de hermosura, de muy fuertes y opuestas emociones y quizá de algo más, de algo sin muerte, al niño retraído y soñador que en mi ser habitaba. Qué intenso y sugestivo el universo elemental y exótico en el que transcurrían. Allí supe del dolor y el amor, de sangre y fuego, de plagas y diluvios y guerras y milagros, de justicia implacable y de misericordia. Luego, ¿dónde se fueron las vívidas estampas que en mi alma bullían? Poco a poco el tiempo fue empujándolas a ciertos arrabales últimos del recuerdo que son ya casi olvido. Y muchos años otros rumbos anduve. En ocasiones, ahora, retirado en mi cuarto, leo y releo la Biblia buscando no sé qué, buscando por instinto agua de vida, y reencuentro en sus páginas los relatos que brotan tan frescos como entonces, tan dulces, tan terribles, del fondo más remoto de mí mismo. De nuevo me consuelan, me espantan, me subyugan. Por los viejos caminos pedregosos de Judea y Samaria, bajo un sol de leyenda, o en la ribera azul del mar de Tiberíades, los ojos de aquel niño que yo fui se cruzan con los ojos de Jesús cuando pasa. Este es muy breve, es una visión al paso por una calle, ¿no? Se titula Manzanas. Aquí ya mi poesía ha empezado a cambiar, ¿no? Iba yo caminando por la calle un día de este invierno y en una frutería cochambrosa y oscura, sin detenerme, al paso, vi un cesto de manzanas de arrebolada luz y encendido perfume. Hebras de esa fragancia me siguieron un poco por la acera. Estaban allí juntas, apretadas, conformes, y todas sonreían. Este que ahora les leo, que se titula Hilo de Oro, que dio lugar también, como título, ¿no?, a una antología de toda mi poesía que se publicó en Cátedra, la editorial Cátedra. Se titula Hilo de Oro y habla, este ya es plenamente de esa visión celebrativa del mundo, ¿no?, que es la que ahora por fortuna tengo, ¿no? Claro, en eso también influye mucho, pues, cómo te haya ido la vida, claro. Hay personas que les va mal o que han tenido cosas muy terribles o mala suerte y aún así es posible que vean la luz, ¿no? Pero es más fácil que caigan en la tristeza, ¿no? Yo, por suerte, no me ha ido, aunque he tenido también mis dolores, claro, como todos, nadie se escapa, ¿no? He tenido suerte y hasta ahora,
sobre todo la salud, que es algo fundamental, ¿no? Decía Ramón Gaya, un gran poeta de Murcia, que al pintor que más admiraba era Velázquez. Dice, es que una vez que le dio no me acuerdo si era cólico nefrítico o algo de próstata, que lo tuvieron que operar y tal. Dice, es que cuando te dan esos dolores relacionados con el cólico nefrítico, es que no existe nada. Dice, ni siquiera las meninas, que era lo que más le gustaba en el mundo, ¿no? Dice, nada, dice, desaparece todo, ¿no? Hilo de oro. Une entre sí la luz todas las cosas con un hilo de oro. Y a mí mismo me incluye. Me toma alegremente cada día y me hilvana con ellas. Lo puede ver cualquiera que se quede de vez en cuando a solas y con sosiego mire. No es el aire, es la luz la que nos suma a todos con el todo. El árbol me conoce, saben de mí la nube y la montaña, el gorrión, septiembre. Y yo los reconozco emocionado y los dice mi boca. Formo parte del mundo y estoy vivo. Soy uno más, por suerte, en la gran cofradía de la luz. Voy a ir abreviando porque aquí se apunta uno, muchos poemas por si acaso, pero luego ves que no yo me quiero leer incluso un par de inéditos. Este se titula Cuando miras despacio. Que habla de ese deber del poeta y en realidad de todos los hombres, porque el poeta pues no es más que, en todo caso, una extremosidad del hombre, ¿no? Pero es un hombre como otro cualquiera, ¿no? Que tiene el don de la palabra que otros no tienen, otros tienen otros dones, ¿no? El poeta pues tiene ese. Hay que mirar las cosas despacio para saber de ellas y para que ellas te hablen y también sepan de ti, para que haya como una confianza entre tú y las cosas. Cuando miras despacio. Si te quedas mirando largamente cualquier cosa del mundo, un gorrión, una mujer, un árbol, un río, un desengaño, tal poema por el que pasa un río y una mujer desengañada y sola, y en el que se alza un árbol al que acuden los gorriones mientras cae la tarde. Si miras cualquier cosa un largo rato y dejas que entre en ti, que te vacíe de tu oscuridad y que en tu ser halle cobijo y sea, verás y sentirás que cuando miras, tú eres mundo también, que en ti la vida se entrecruza y canta, y que todo es sagrado. Incluso las cosas tan sencillas, aparentemente, pero tan complejas, como esta de la que hablo en el poema que ahora les leo, un vaso de agua. Que esto es algo que a todos nos ha pasado, pero la costumbre muchas veces nos embota la sensibilidad, el sentimiento, no nos damos cuenta de los milagros que se producen a nuestro alrededor, ¿no? Qué suceso increíble. Llené un vaso de agua y lo alcé hasta mi boca. Era ya media tarde. Me había detenido cerca de una ventana aquí en mi casa, en este día tan claro de febrero.
Llegó el vaso a mis labios y en ese mismo instante lo atravesó de pronto un haz muy apretado y muy intenso de luz del sol poniente. ¡Cuántos asombros! Todo rompió a arder con lumbre limpia y mágica. El agua y el cristal, el cuarto entero, mis ojos y mis manos y mi vida. Sin dar ni un solo paso estuve en todas partes. No sé cómo decir lo que ocurrió, cómo expresar que sucedieron siglos de redención y bienaventuranza. Oro licuado y tembloroso el mundo, astilla viva yo de un súbito diamante. Leo dos más de los editados y otros dos inéditos. Este se titula El Valle. Y hace alusión a lo hermoso que es el mundo, ¿no? A pesar del dolor y a pesar de, en fin, de que existan cosas tan terribles a veces, pero el mundo es muy hermoso, el mundo digo, no esta sociedad que hemos organizado nosotros y que es un desastre, claro. El valle. Un valle como este, en el que existen el gorrión, la rosa, los ríos y los árboles, las nubes, mayo y septiembre, y el amor y la luz que en sus anchos dominios a todos nos acogen, no puede ser que sea triste valle de lágrimas, por más que el llanto a veces prospere en nuestros ojos, o aunque lloremos lágrimas de sangre. Y sobre todo, al cabo, ahora lo veo, porque la muerte viene a prolongar la aventura que somos y nos transforma sin contemplaciones, tan a regañadientes de quien muere, en redomas ya limpias, en sustancia de Dios. Este, que es un poema breve también, es un poema amoroso. Bueno, en realidad todos los poemas son amorosos, es decir, si un poema no nace del amor, pues más vale que lo rompas, ¿no? El amor, la poesía es amor, ¿no? Es mirar a las cosas y entenderlas y claro, entonces pues se establece una corriente de amor de ti hacia ellas. Y ya digo que yo pienso también que de ellas hacia ti, te hacen uno con ellas. Pero este de un amor más concreto, ¿no? O más bien de recuerdo del amor. La llovizna, estar allí otra vez, en la mañana de principios de junio, andando de tu mano por la gran plaza, en la que cae ahora una leve llovizna. Se desplazan solemnes por el cielo las grandes nubes, y de pronto se abre aquí y allá algún claro de oro vívido en la vieja ciudad de las alturas. Vienen y van las gentes de sus quehaceres hacia sus asuntos y no nos ven siquiera. A nuestro lado indiferentes pasan. ¿Qué saben de prodigios? Bajo el paraguas gira nuestro mundo, solamente por ti y por mí habitado. Estar allí de nuevo, en la mañana aquella, tus labios rojos en el aire gris, y entre risas tus ojos que en lo oscuro reflejan un relámpago.
Bien, y ahora ya, para que haya tiempo para que charlemos un poco, si queréis, voy a leer 2 poemas inéditos. Este se titula Itinerario al caer la tarde. Es el último que he escrito, creo yo. Lo escribí hace unos meses, en septiembre quizá o en octubre. Itinerario al caer la tarde. Uno va muy deprisa por sus días. Confunde la maraña de los hechos con lo real, con la pureza indemne que debajo subsiste. Y enredado en la desilusión, cuestiona o niega lo inalcanzable al ojo y al oído, lo que las manos ávidas ignoran. ¿En verdad tengo un alma? Te preguntas a veces mientras vas no sé a dónde, mientras vagas por tu existencia una jornada y otra. Pero en la tarde de hoy, cuando comienzan las sombras a caer y se acerca la noche, regresas a tu casa. Has entrado en tu cuarto, exhalas un suspiro y la fatiga resulta casi dulce. Cuánto perdón, te dices, hay siempre en esta hora. Abres un libro, escuchas una música que emociona y consuela, o mejor, simplemente permaneces en la inactividad de estar contigo. Reclinas la cabeza en el sillón, empiezas a ser tú, miras el techo y pronto en tu interior sabes que no estás solo. Brotan los pensamientos, van y vienen. Tu pecho sube y baja al respirar. Percibes el latir acompasado del corazón. Pero también comienzas a notar algo nuevo, diferente de la respiración y el pálpito, y que poco tiene que ver con el rumor pequeño de tus meditaciones. Comienza a aparecer un no sé qué que no es presencia o alguien y que te deshabita, aunque en tu ser se albergue. Buscas en tu conciencia en cuanto eres y has sido. Deambulas por secretos y largos corredores. Y al cabo llegas, ignorando cómo, a una concavidad a la que accedes por un ingreso misterioso, escaso. Miras con atención y nada adviertes. Carencia de ornamentos y de objetos, penumbras despojadas en un ámbito de intimidad y soledad y olvido. No es espacio o contorno con su adentro y sus límites. Se trata de un vacío en que resuena todo lo que en tu vida entera sucedió. Y aún así, solo se oye un gran silencio. Un silencio que arropa, que apacigua y redime. Te abandonas allí, limpio de daños, y comprendes, sin más, que has entrado en tu alma. Y este que también es de los últimos y que habla de algo, de lo que antes he tratado de decir en prosa, ¿no? Que hay que un poeta, pues claro, tiene que escuchar e intentar atisbar el misterio. El poema se llama así precisamente, ¿no? Atisbos. Asómate al misterio de este mundo como cuando eras niño y te abocabas al pozo aquel por su brocal de piedra.
Se te llenaba de inquietud el ánimo y a la vez de una extraña sensación de alegría y aventura. Miras y en un principio nada ves, únicamente oyes. Has dicho en voz muy alta tu propio nombre, gritas cualquier cosa y se llena el abismo de ecos que se entrecruzan y se enredan, que descienden y suben temblorosos con una entonación desfigurada, similar y distinta a la voz tuya. Arrojas una piedra y cae chocando por el círculo ciego aquí y allá, hasta llegar al agua con fresca resonancia muy distante. Pero al final ocurre que tus ojos, acostumbrados ya a la oscuridad, descubren allí abajo brillos insospechados de la hondura, fascinantes reflejos cristalinos. Asómate al misterio, siéntelo y sin preguntas, luego guarda en tu corazón lo que entreveas. Ya está. Bueno, aunque en el poema este último se decía, y sin preguntas luego, pero aquí podéis preguntar lo que queráis, y tanto vosotros como ustedes, bueno, vosotros también, ya os considero amigos por el hecho solo de haber venido a escucharme en una noche así tan desapacible, pues aquí estoy, ¿no? Quizá tú a lo mejor me has dicho que querías decir algo, ¿no? Muchas gracias. Hola. Sí. Gracias a Juan Miguel por la invitación a participar en este espléndido encuentro. Conozco a Eloy Sánchez Rosillo desde hace apenas 2 horas. Nos hemos tenido que identificar para no subirnos en el coche equivocado. Y conozco a Eloy Sánchez Rosillo desde hace una vida, como seguramente todos los que estamos aquí. Con la evocación de esta hermosura tan antigua y tan nueva que nos recuerda a San Agustín. En nombre de esta amistad de una vida, me quiero tomar la libertad, si no te parece mal, de pedir tu colaboración para lo que quiero decir. Y te quería rogar, por favor, si querrías leernos el poema que llamas Unas pocas palabras verdaderas. Pues sí, ya lo leo con mucho gusto. Se lo encuentro, que no es fácil aquí. La página, te la digo, quiero buscar uno. 340. Vale, que la llevas apuntada. 340. 340. Unas pocas palabras verdaderas. Unas pocas palabras verdaderas, como sabéis muchos, el título procede de un poema de Machado, ¿no? De Antonio Machado, lo que es el título. Sí, así es la poesía realmente, ¿no? O eso es lo que pretende la poesía. La poesía, claro, y no digo que la mía sea esa, pero la que yo aspiro a hacer, que es una poesía que, puesto que yo soy un poeta español, pues ustedes que hablan español, aunque alguno de aquí pues, pueda hablar latino, yo no sé, pero el español lo saben, porque viven en España y tal. Entonces, lo lógico es que a todo poeta que se pusiera aquí a leerles, ustedes lo entendieran. Porque además, para entender la poesía no hay que ser catedrático ni nada, simplemente un hombre. Y tampoco tienes que ser Einstein, ¿no? Un hombre normal y corrientemente constituido, con su sensibilidad y su inteligencia. Entonces, la poesía se entiende o se debe de entender siempre, porque si no, ¿qué sentido tiene que vengan ustedes aquí esta noche y que hubieran dicho, no, un hombre que no...
no parece tonto, ¿no? Pero sin embargo yo no le entendí una palabra. Pues entonces los tontos son ustedes, porque decir que no parece tonto un tipo que no le entiende ni una palabra, pues eso no es normal siendo españoles ustedes y yo. Si yo fuera chino es distinto, porque hablaría en chino, pues está muy bien que no me entiendan, o que a lo mejor entienda uno nada más de los que esté por aquí, ¿no? Bien, entonces la poesía cuando ustedes leen un poema tienen que entenderlo. Y ese poema, además, si es verdadero, que es lo que yo digo más o menos aquí, no es como a veces pasa con las novelas, estas de evasión o tal, no es una ventana que se abre y por ahí tú te evades y lo pasas bien, mientras estás leyendo la novela estás como viajando por ahí, por el campo, por la luna, por donde quieras, ¿no? No, el poema verdadero no tiene ventanas, o tiene ventanas, pero también, y lo principal es que es como un espejo, en el que tú no ves la cara del autor, sino ves tu propia cara. El poeta, aunque no te conozca, tiene el don de poder enfrentarte contigo mismo. Es decir, que su poema, que a lo mejor lo ha escrito pues un tipo como yo de Murcia, uno puede ser de La Coruña, otro de aquí, y sin embargo todos los seres humanos en lo fundamental somos lo mismo. Aunque las anécdotas no sean las mismas, pero a todos nos ha pasado lo mismo. Y por eso cuando leemos un buen poema, aunque nunca nos haya pasado lo que él dice que le ha pasado en ese poema, pues nos reconocemos en él. Decimos, eso lo he pensado yo muchas veces, a propósito de otras cosas, ¿no? Pues eso es lo que dice este poema, a unas pocas palabras verdaderas. Abrir un libro y encontrar allí, en unas pocas líneas desiguales, no el simple autorretrato de su autor, ni una historia que a él solo le concierne, sino mi propio rostro y el recuento de mis desdichas y mis alegrías. ¿Cómo es posible? ¿Qué misterio es siempre el poema que llega hasta nosotros, no para entretenernos, sino para zarandearnos sin contemplaciones, para herirnos con toda su verdad y con la herida procurar consuelo? No es fácil encontrar este poema en un libro de versos, pero cuando el destino o el azar en sus vaivenes nos lo ponen delante de los ojos, qué bien acompañados nos sentimos, cuánto agradecimiento en nuestro pecho. No es fácil encontrar este poema en un libro de versos, pero sí, cuando el destino nos lo pone ante los ojos... Es lo que acabo de decir, ¿no? Que los poetas, sobre todo los poetas de ahora, que esto de ahora y hace ya una hora, que desde el principio del siglo XX, ¿no? Pues abres y no entiendes una palabra, es como si aquello fuera chino, siendo el poeta español. Claro, eso no puede ser, Por eso, pues esta noche, en vez de estar esta sala repleta de gente, si hubiera poetas de verdad, pues hay menos gente. ¿Por qué? Porque ustedes son valientes y han dicho, vamos a ver, o no tengo mucho que hacer, vamos a acercarnos, aunque no, esto no creo yo, pero ustedes se han atrevido y tal. Pero la mayoría no se atreven porque dicen, no, hombre, no, yo me quedo en mi casa o leyendo un libro o jugando con mis hijos o viendo el fútbol, cosas verdaderas, ¿no? Y no con las ocurrencias que tenga un tipo allí al que no se le va a entender una palabra, ¿no? Pues mi poesía, eso sí es verdad, es todo lo contrario a eso, ¿no? La poesía puede tener sus momentos oscuros, sus imágenes oníricas, pero tiene que estar escrita en español y ser comprensible por los lectores normales de ese idioma, ¿no? Bien, pues te perdono la interrupción. No, por Dios. Cuando leí hace tiempo este poema, me dije esto que dice Eloy, es lo que produce su poesía. Un agradecimiento en el pecho, el sentirse acompañado,
el ser herido por la verdad, el encontrar consuelo en esa herida, el poder descubrir lo que uno conoce de sí mismo y también lo que uno ignora, que un extraño te haga descubrir tu propio rostro, por eso ya no es extraño, desde nunca es extraño. Hace que cuando uno abre este libro y cuando uno se acerca a la poesía de Eloy Sánchez Rosillo, se llene de gratitud. En este poema y a lo largo de la intervención que hemos ido escuchando ha aparecido varias veces la palabra misterio. Este poema es un misterio en el sentido más bello y más noble de la palabra. A mí me ha hecho recordar a un, creo, sacerdote con alma de poeta italiano, Luigi Giussani, que usa ese término misterio y lo usa cercano al término acontecimiento para decir que cualquier realidad de la vida, un niño que nace, la creación, el mundo, las cosas, son un acontecimiento. El real, lo real que se hace transparente, emergiendo en la experiencia, proveniendo de un misterio que no podemos poseer y dominar. En la lectura recitada o en la lectura que uno hace en casa, cuando comienzas a leer a Sánchez Rosillo, disfrutas y eres sometido a una tortura, verdaderamente a una tortura deliciosa. Por una parte, querrías acelerar para seguir descubriendo poemas y por otro lado no te queda más remedio que parar y gustar letra a letra, palabra a palabra, porque estimula de una manera sorprendente la curiosidad por lo que habitualmente describe, que no es nada pintoresco o exótico, sino lo cotidiano, tantas veces prosaico y vano en nuestra vida. ¿Cuántas metáforas ya habrán? No estaríamos para enumerarlas. Remiten a una apertura a la mirada, a la ventana, a la luz, para ayudarnos a traspasar esta superficie chata y vibrar conmovidos con el misterio que habita todo lo real. Es un hombre a contracorriente, a contracorriente. Yo confieso, por otra parte, como él dice en este texto al que ha hecho alusión, que quiere la claridad, hoy la ha reivindicado tenazmente, con todo derecho y con gran alegría por mi parte, en el lenguaje tan limpio. Yo no puedo resistirme a ir detrás de todos aquellos que perciben la maravilla y la saben comunicar, de esos de los que se puede decir con el Evangelio, bienaventurado porque ves lo que muchos querrían ver y no ven. La bienaventurada, la felicidad, la dicha de aquel que ve y ayuda a los demás a ver. Si yo cediera a la enfermedad profesional que me afecta de ser filósofo y teólogo, empezaría ahora a describir, como a desgranar tantas claves dichas, vividas, vibrantes, de lo que, con otros términos mucho menos atractivos, uno intenta enseñar día a día. Pero querría pedir de nuevo a Eloy, aprovechando el privilegio que se me ha concedido de estar en la mesa contigo, te pediría casi releer todos, pero no lo hago, te pediría algo que nunca se me ocurrió que podría suceder, que es escuchar de tu voz un poema que es quizá el que yo más mencioné en esos diálogos que me llevaron a poder hoy estar aquí, que es la canción de Marzo, que está en la página 339. Tiene además la virtud de que es breve, ¿eh? ¿Qué página? 339. Sí. Es un poema que habla pues, de la llegada del buen tiempo, ¿no? Que a todos nos parece, aunque llega todos los años, pero cada año nos parece verdaderamente un prodigio, ¿no? Porque cuando uno está, pues eso, en medio del invierno, parece que nunca va a llegar eso, y de pronto un día la naturaleza es así, ¿no? Eso que es tan complejísimo, ¿no?
todo eso que hace, ese giro total, una revolución, pero más que la Revolución Francesa, y además sin derramar sangre, ¿no? Que todo renazca, que todo empiece de nuevo, es algo increíble que te deja pasmado todos los años. Y también las demás estaciones, claro, porque no solo la primavera es bonita, todas las estaciones tienen un encanto, ¿no? El otoño es maravilloso, que es lo que estamos viviendo ahora aún, aunque esta noche se ha pasado un poco con el aire ese y tal, pero, en fin, que es una maravilla. Y el cambio de las estaciones es algo de lo que disfrutamos aquí. En otros países no sucede eso, ¿no? Un gran amigo mío de muchos años, del que he hablado con él en el viaje, Ramón Gaya, y al que también he citado antes aquí, un gran pintor de Murcia que ya murió en el año 2005, muy mayor, pues decía, estuvo exiliado en México, ¿no? Después de la guerra. Decía que lo que menos soportaba de allí es que no había estaciones, que dice que allí pues hay grandes árboles, grandes flores, está todo muy verde, pero las flores no surgen en primavera y tal, están siempre brotando y pudriéndose. Dice que todo eso se va brotando y pudriéndose, ¿no? No tienen un ciclo natural como sucede aquí, ¿no? Y dice, claro, que no, él que estaba acostumbrado a este cambio de las estaciones, pues lo veía aquello rarísimo, ¿no? Que siempre hiciera ni frío ni calor, ¿no? O sea, bien, pues leo este poema, Canción de Marzo. Abrí el balcón y vi la maravilla. Estaba ahí la primavera. ¿Cómo pudo ser todo así, tan simple? Algo raro ocurrió. El balcón de una casa cualquiera, en una calle de una ciudad cualquiera. Abrí y miré. Eso tan solo hice y sucedió el prodigio. ¡Qué cosa tan extraña! Mi casa era un palacio. Yo era el rey de la vida. El balcón daba a marzo, a un día de jilgueros. Qué bonito. Qué bonito. Yo termino y dejo ya la palabra a tantos que querrán pedir. Yo termino. Sí. Primero te doy las gracias porque es que cada vez lo he leído y lo he releído tantas veces y escucharte es una maravilla. Bueno, yo termino brevísimamente. Lector es así de gusto, ¿eh? Decía, a Ovidio le preguntaron que por qué escribía. A un corresponsal suyo le dice lo siguiente: por más que te esmeres en encontrar qué puedo hacer, no hay nada más útil que estas artes, que no tienen ninguna utilidad. Te preguntas admirado que por qué escribo. Yo mantengo con constancia esta afición inútil. Y Nuccio Ordine, en el librito La utilidad de lo inútil, que recoge este y otros muchos testimonios, termina con unas palabras que yo quiero pronunciar ahora, evocado y provocado por la obra y por la persona de Eloy. Dice Nuccio Ordine: entre tantas incertidumbres, una cosa es cierta. Si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Esta tarde es la espléndida utilidad de lo que para muchos puede parecer inútil y que es lo que alimenta el sentido de uno mismo, el sentido de la vida, y que consiente que una colectividad, España, a la que ha aludido tantas veces hoy Eloy, no lo sea enferma y sin memoria, sino vital, viva, fecunda y consciente de su memoria y su identidad. Yo no puedo más, ya termino, que agradecer en la cultura española, que a veces la vemos toda oscura y sin matices, la presencia de hombres a contracorriente, como es Eloy Sánchez Rosillo, que devuelve a cada uno este misterio del camino de su propia vida y de la vibración sagrada, nos ha dicho, de todo lo real, del mundo que te rodea y del mundo que eres tú interiormente. Muchas gracias.